Ay, si no fue el audio, perdón. Em, Gracias a la gente que se está volviendo a reconectar. Vamos a esperar a que se reconecten otra vez. em, Sí, vamos a esperar un y ratito. gracias por reconectarse. Y mientras ahorita retomo otra vez, mientras se conectan las personas, nada más recordarles que este es como un espacio para que la gente que hace ciencia o quiere compartir, pues venga y lo haga como así, lo estamos haciendo como una plática tranquila. Entonces, si alguno de ustedes tiene como eh, alguna iniciativa así, o tiene un proyecto, o pues eh, está empezando como un proyecto relacionado a ambiente, a conservación, incluso a cultura relacionada a conservación y ambiente, pues es un espacio en el que pueden venir y, y nada más ahí me escriben si lo desean. Um, y bueno, para seguir un poco con lo que estábamos hablando de la ecología del refugio de Leptonicteris, pues Estefanía nos estaba contando como estas cualidades que tienen que tener como los refugios en esta especie y de que son refugios que son permanentes eh, y entonces quería hacer como poner el otro ejemplo, ¿verdad? Porque en Mursis antes pues no mencioné que hay un montón de tipos de refugios y que para los murciélagos, eh, como son tan diversos, pues también tienen como sus mañas. Hay murciélagos que son muy específicos en el uso de recursos, de los refugios, hay otros que son como más generalistas, eh, y bueno, también las amenazas que tienen están como relacionadas como a esa, qué tan especialistas o qué tan generalistas son el refugio. Entonces, como para poner otro ejemplo, ya Estefanía nos contó de esta especie del desierto, pues yo quería contarles un poco sobre Tiroptera, Tiroptera tricolor, que es una especie que es un poco rara en el sentido de que tiene estas ventosas, ¿verdad? Eh, es un poco raro como pensar en cómo aparecieron esas ventosas ahí, pero quería contarles que pues las ventosas que ellos tienen pues son de succión y son voluntarias, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad como de voluntaria de ver cuándo succionan o no. Entonces ellos utilizan un refugio que es efímero y cuando hablo de que es efímero es que es un refugio que solo dura un día y entonces eso los obliga, digamos, a tener que buscar refugios diarios. En otras especies que utilizan como eh, hojas de plantas, incluso de las heliconias que también utiliza Tiroptera, hay algunas especies que utilizan estas hojas, pero lo que hacen es que crean como unas tiendas, las modifican mordiendo las vainas y se crean como una tienda, entonces esas suelen durar más, suelen ser como refugios más duraderos. Pero Tiroptera utiliza las hojas que están en crecimiento, o sea, son hojas que se están desarrollando y son aptas para el uso en un tiempo determinado de ese desarrollo, no es como que es en toda la duración, ¿verdad? Hay como forman un cono y hay como un día de uso en los que los murciélagos, esa especie utiliza este refugio y ya el otro día pues ya se abrió la hoja. Entonces eso significa que tienen que todos los días pues buscar una hoja nueva. Entonces, como les mencioné antes de que estos murciélagos tenían un sistema de comunicación muy específico, pues ya uno puede relacionarlo a que se necesita realmente tener para ser un grupo social y formar grupos, pues se necesita tener también como una comunicación, una forma un mecanismo para poder mantener como esta cohesividad eh, y poder buscar grupos a través del tiempo y que los grupos refugios a través del tiempo y que los grupos permanezcan pues estables. Entonces, esta especie pues tiene otra característica que aparte de que tiene esas modificaciones, ¿verdad? Utiliza un refugio efímero, pues es incapaz de utilizar otros refugios.
porque si uno ve las fotos, si ven las historias que les compartí, pues tienen unas garras muy pequeñas, entonces ellos son incapaces totalmente de percharse, al igual que los otros murciélagos. De hecho, ellos cuando están en los refugios están boca arriba. Es común que siempre vemos a los murciélagos boca abajo. Entonces, como que es una No. especie que sale un poco del esquema, ¿no? Sí, Y bueno, también recuerdo que me dijiste que tú trabajabas de día, ¿no? Y para mí fue como que, ¡wow! sí, Creí que todos eh, trabajábamos en la noche. sí, en este caso yo trabajo, bueno, con los refugios y a mí lo que me interesa es ver cómo la disponibilidad de los refugios que hay afectan los patrones de distribución de la especie y también afectan interacciones sociales entre ellos, interacciones como entre grupos, si están compartiendo sus mismos ámbitos de hogar, qué interacciones hay, si hay algún tipo de territorialidad. Bueno, estas interacciones son las que a mí me gustan, cómo se forman los grupos, cómo se están moviendo con el recambio, ¿verdad?, de estas hojas en el tiempo, porque también son eh, refugios de estas plantas, son de un género, bueno, de los órdenes gingiberales, tiene heliconias, musas y calateas, y son especies que tienden a estar en zonas de claros o swampos, entonces siempre están como perturbadas, o sea, como una perturbación ahí. Eso no quiere decir que en todas las zonas perturbadas vamos a encontrar a Tiroptera, sino que tienen que haber cualidades para que ellos estén ahí, no es como que vaya una liconia y los vas a encontrar, ¿verdad? Pero es una especie entonces que es muy sensible en relación al refugio. Si ellos Ujú. no pueden utilizar otra forma de refugiarse, y ya vimos que dentro de los refugios tienen a sus crías, amamantan a sus crías, aprenden, se da la reproducción, entonces les quitamos una parte súper importante y los ponemos en riesgo. En este momento es una especie que no está como en riesgo, es como esta que se desconoce cómo están las poblaciones. Yo pensaría que podrían estar creciendo, sin embargo, eh, hay muchos factores, ¿verdad? Y se necesita mucho más pues investigación para poder decir cómo están las especies. Entonces lo que quería decir era como esto, como comparar la diversidad que hay. Hay especies que tienen estos refugios permanentes, que incluso aunque sean permanentes se están viendo afectados, y hay otros que son efímeros y se ven, pues probablemente van a tener como más obstáculos para adaptarse o para darle continuidad a su población, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué más íbamos a hablar de lepto acá? No recuerdo. ¿Qué cosa quieres contarnos de lepto De que laptop, haya wow. por ahí? Bueno, simplemente me quedé como hablando de los tipos de refugios y sí mencioné todos, o sea, que era el de apareamiento, el de transición, el de maternidad y como había dicho al principio, ¿no? Que los machos igual se dispersan, entonces cuando encontramos un refugio de macho, que acá en el norte no hay refugios de machos de Leptonicteris, solo de hembras, solo son refugios de transición o maternidad, ¿no? Entonces, Okay. los que son de machos se llaman así, refugios de verano de machos o refugios de machos. En inglés tienen otro nombre y medio extraño, pero sí, esos son como que básicamente los cuatro refugios que hay y ya vimos, o sea, como que cada refugio tiene su función, ¿no? En el caso de Tiroptera también mencionabas que, bueno, me mencionaste que ellos no tienen como que esta segregación sexual, ¿no? Que hay en Leptonicteris, sino que los grupos son Ah, mixtos, sí. ¿no? Sí, esa es también otra diferencia como bastante marcada con Tiroptera, porque Tiroptera o sea, sus grupos sociales están formados, son grupos mixtos y las proporciones de machos y hembras realmente pueden variar, no es como que fija, pero Ujú, lo que sí se sabe es que forman, pues, esta especie es como presenta una filopatría natal y esto lo que quiere decir es que, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Tenemos como el grupo de un grupo de Tiroptera, ¿verdad? Que está conformada por machos y hembras. Entonces, cuando se van a reproducir, lo que se tiende es que todos los individuos salen ujú. y se reproducen con otros grupos lejos. O sea, no es que se quedan
las hembras esperando a unos machos o los machos se quedan ahí esperando, sino que todos salen a reproducirse, pero luego todos vuelven al mismo grupo. Entonces, cuando vuelven los machos, ¿verdad? Que se reproducen con otras hembras, no con las de su grupo, y vuelven las hembras. Y estas hembras tienen a sus crías, vuelven, digamos, al grupo original y tienen sus crías y se mantienen con el grupo. Entonces, se hace como una matriz, es como un grupo matrilineal, donde hay madres con sus hijos dentro de un grupo, o madres con sus hijas, y ahí como que se van eh, manteniendo. Y muchas de las dudas que quedan es que entonces, si esos grupos empiezan a crecer, pues tienen que llegar un momento a qué tan, o sea, que económicamente, digamos, cuánto, qué tan riesgoso es mantener un grupo tan grande, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí está importante la parte de comunicación en esa especie, porque es probable que ellos se separen una vez que, como les mencioné antes, que tenían como estas eh, diferencias individuales en los grupos, digamos, sobre si hacían llamados o no, pues esas diferencias podrían estar relacionadas a la formación o a la separación de grupos. Entonces es muy vacilón que no sea como que se unan todas las hembras a parir juntas, sino que más bien Ujú. todos salen y vienen a tener la bendición, digamos, junto con el grupo que ya habían formado anteriormente. Ok. Y bueno, no sé, pero por ejemplo el apareamiento eh, se lleva a cabo también dentro de las hojas, de los follajes, o cómo es, porque te digo, o sea, el leptonícteris y el apareamiento es dentro de las cuevas, ¿no? O sea, llegan machos y hembras a una cueva y ahí es, pero no sé, un tiróptero. Sí, bueno, en Piróptera pues todavía no lo sabemos porque pues de las grandes preguntas o los grandes vacíos que hay es sobre qué pasa, digamos, o con quiénes es que se están yendo a Ujú, reproducir, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer para más o menos ver esto, bueno, no sabría si se reproducen dentro de un refugio. Yo pienso que es probable, sin embargo, para que haya una coordinación entre machos y hembras, ¿verdad? De aparearse, pues tienen que haber también estos llamados y también lo bonito es que hace poco, bueno, un colega publicó un paper, se llama Andrés Pinzón, él es colombiano, también de la Chaverry, y sobre como esas variaciones que hay entre machos y hembras en llamados, o sea, como qué relaciones pueden haber también el uso de llamados con el apareamiento. Entonces es como que se está indagando todavía, pero no hay ujú, como, no hay así, algo tan claro, digamos, en dónde y cómo se hace. ok. Sí, esa es como una parte muy difícil en muchas de las especies, ¿no? Como el comportamiento y sí, tienen toda una vida secreta, ¿no? Que Sí, sí, desconocemos. sí. Bueno, ya no sé si quieres que pasemos al siguiente punto Ok, o, o seguimos hablando de refugios. bueno, creo que seguimos hablando un poco de refugios, pero más bien, pues podemos entrar como a una parte que creo que es bien importante de sobre por qué es que estamos nosotros aquí hablando, digamos, de esto, porque es importante, porque queremos compartírselo y ya como pueden irse imaginando un poco con lo que hemos hablado, pero tiene que ver con las amenazas que enfrentan actualmente no solo los murciélagos, sino en general como las poblaciones de animales, de mamíferos, de aves, frente a los cambios que hay, ¿verdad? Los incendios que hay, todos estos Ujú, cambios que se están dando ya sea por cambio de calentamiento global, pero también eh, las amenazas, digamos, que tienen en este momento los murcis están relacionadas con cosas antropogénicas, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría aquí como mencionar es, y luego discutir un poco con vos, eh, son como las principales amenazas que tienen los murciélagos en este momento, generales,
que son la pérdida de hábitat y la degradación de los ecosistemas y la degradación del hábitat, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La pérdida de hábitat es como este reemplazo creciente que hay en la conversión de bosques en urbanizaciones, en monocultivos, ese reemplazo, ¿verdad? Que se pierde todo el hábitat donde pues los murciélagos o los otros animales pues hacían sus vidas, ¿verdad? Entonces eso limita mucho las especies en cuanto a los refugios, por ejemplo. Eh, Hay un montón de especies, ¿verdad? Que no solo dependen de las cuevas, sino que dependen también de la cantidad de troncos, huecos que hay, eh, las hojas que se puedan modificar, los frutos, las distancias que tienen que viajar, todo eso está conectado. Entonces, la pérdida de hábitat y también la degradación, que está relacionada a la pérdida de hábitat, pero tiene también que ver como todas lo que marca sus ecosistemas, el suelo, el agua, cómo ha ido degradando, ¿verdad? Son como de las principales causas relacionadas, ¿verdad? Eh, con este recambio que ya mencioné de urbanizaciones, monocultivos, pero también por la contaminación y el uso de agroquímicos, plaguicidas, otras amenazas que tienen los murciélagos, eh, pues son, eh, bueno, por perturbaciones humanas, Ujú. y hay una amenaza muy grande, entonces quiero como relacionarlo tal vez al campo suyo, que es, o sea, no necesariamente con esta especie, pero está relacionada con las especies que viven en cuevas, como este síndrome de la nariz blanca, que es un hongo que fue llevado por humanos a cuevas. Entonces, y así se ha propagado y está matando a miles de murciélagos cada año en la parte de Norteamérica, murciélagos que hacen hibernación, entonces que están como son muy sensibles a que esto es un hongo, ¿verdad? Que los mata mientras están hibernando, porque es una causa, es un hongo que se llevó por humanos, ¿verdad? A esas cuevas. Entonces, ¿qué Ujú. pasa con las cuevas o los refugios que vos conoces de Leptonicteris? Bueno, hasta ahorita solamente el hongo que produce este síndrome pues está registrado en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es bastante interesante porque era un hongo que se conocía que estaba en Europa, pero dio como este salto, ¿no? De repente apareció en Estados Unidos y bueno, lo que se piensa de eso fue por actividades antropogénicas como la espeleología, ¿no? Entonces aquí viene también la importancia de tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Aunque seamos científicos o si somos personas que practicamos deportes o actividades al aire libre, pues tenemos que también tener en cuenta que sí vamos a afectar, ¿no? A las especies. Entonces, lo que pasó fue que se trajo este hongo, proliferó y empezó a afectar a muchísimas especies, bueno, empezó a afectar a muchísimas cuevas. Los murciélagos se lo pueden transmitir entre ellos, entonces por eso pasa de una cueva a otra cueva, de un refugio en refugio, y pues es algo que está siendo monitoreado en Estados Unidos y también nosotros pues teniendo tan cerca, ¿no? Estando en la frontera o siendo un país vecino, pues es algo que siempre está ahí. Sé que hay diferentes trabajos, personas que están investigando esto, pero hasta ahorita no hay registro Okay. del hongo acá Y, en México. y en general, digamos, como que, o sea, como que amenazas, porque acá les puedo comentar tal vez después de que vos nos contes, pero como que, ¿qué crees vos que las cuevas o estos sitios que vos conoces, eh, o sea, qué riesgos tienen eh, humanos, digamos, por los humanos? O sea, eh, qué daños o qué podría ser una amenaza futura. Em, bueno, ahorita se me vienen a la mente dos, que fue como lo que tú ya comentaste de la actividad humana, la urbanización. Entonces sí me ha tocado ver que, por ejemplo, la presencia de minas es algo que está afectando, ¿no? A los refugios, porque no solamente es la destrucción del hábitat, sino es todo lo que conlleva, o sea, es ruido, que recordamos, o sea, los murciélagos sí son muy sensibles a los ruidos, a la luz, Ujú. las vibraciones, entonces es algo que va a afectar a los refugios muy, eh,
pues muy fuertemente, ¿no? Cualquier cambio que hay en el sitio. Pero no nada más es eso, o sea, y una de los objetivos de este live es pues dar a conocer a los murciélagos y su importancia porque sí, mucha gente les tiene miedo, ¿no? Les teme, más ahora en estos tiempos. Eh, y pasa que no nada más se queda en un temor irracional, ¿no? Sino que sí se da el salto de tenerles miedo a hacerles daño, ¿no? En mi caso, pues eso yo lo vi en mi sitio de trabajo, en el que encontré que pues entró gente a quemar el lugar, o sea, llegaron y incendiaron, era un refugio pequeño, era una mina abandonada, entonces las personas llegaron y incendiaron, o sea, metieron llantas y las incendiaron. Entonces, su objetivo era como matar a todos los murciélagos. Los murciélagos volaron, salieron del refugio y después regresaron, pero aún así sí hubo pérdidas, o sea, sí me tocó ver como murciélagos ahí calcinados, ¿no? Entonces, por eso, Sí, sí pues, encontraste como cadáveres, o sea, sí hubo un sí, daño a la colonia en específico. sí, Bueno, sí. obviamente es un daño, pero sí hubo muertes, pues. Y pues ya, como mencioné, o sea, la importancia del refugio y de que sea permanente, o sea, es un refugio al que van a estar llegando año con año. Entonces, por eso hay que protegerlos y por eso se ven tan afectados. O sea, si dañas el refugio, sí dañas completamente a la población, ¿no? Estás haciendo eh, pues estás causando un efecto ahí en su ruta migratoria, ¿no? Y pues no sé, para mí es sorprendente ver cómo sí hubo este salto de tenerles miedos y que quererte alejar de ellos, ir directamente a su refugio y hacerles daño, ¿no? Entonces creo que sí es algo ahí como Ujú. que tenemos que tener en cuenta y cuidar Ok, bastante, porque sí, sí, por eso me gustó bastante en el flyer que decía animales en resistencia, porque pues, sí, sí, ahí están. sí, Em, sí, existiendo. también, bueno, acá lo que, bueno, yo no soy espeleóloga, ¿verdad? Creo que espero Ujú, empezar en esto pronto, pero acá, bueno, hay un trabajo muy bonito de una colega que se llama Stanimira de Vela. ujú, Ella es estudiante de doctorado y tiene un proyecto que lo pueden buscar, se llama Bruncavat, y ella lo que hizo fue que estudió todas las cuevas de la región Brunca del país, que es al sur, y ahí hay como 44 cuevas, si no me equivoco. Entonces ella lo que quería era estudiar la diversidad de murcis que habían ahí, pero también yendo a estas cuevas, ella es bióloga profesional, ¿verdad? También es bióloga. Pues descubrió que muchas de las cuevas que hay, pues están como en algunas propiedades que son privadas, pero que la gente ingresa, ¿verdad? Como por curiosidad, que ujú, eso no sería tanto el problema, sino que ingresa y hace daño, digamos, como que hace grafitis, ujú, hace, y ahí quiero dejar claro que me encantan los grafitis, pero echar aerosol a una cueva donde hay murciélagos no es nada tuanis. Entonces, sí. Y bueno, ahí como dejan basura, entonces están como muy en peligro porque se desconoce mucho, pero sí hay gente que está llegando, pero de gente que llega y deja basura, contamina, entonces eso, obviamente los murciélagos son muy sensibles también a la perturbación, a que la gente llegue, entonces ujú. dejan de utilizar esos refugios que están disponibles y son adecuados por ellos, porque hay gente que está llegando a hacer daño, entonces tienen que salir a exponerse y a buscar otros refugios, entonces eso me gustaría como rescatarlo, y en general, eh, bueno, ese paper lo pueden buscar Bruncavat y van a encontrar como la información de ese trabajo, que está muy chivo. Eh, y bueno, en relación ya para hablar también un poco y ya irnos como a las preguntas para no extendernos tantísimo, eh, me gustaría también como contar un poco sobre las amenazas que tienen otros murcis, otra vez vuelvo a Tiróptera, eh, que si bien es una especie que, como les mencionaba antes, no se sabe que está en decline, ¿verdad? Sino es una especie que igual las poblaciones no se han estudiado tanto. eh, y si bien utilizan refugios que crecen o plantas que producen sus refugios que crecen
en bosques secundarios, ¿verdad? Pues también están en bosques que son, estas plantas también crecen en bosques que son más conservados, por ejemplo, Corcovado, pero si uno ve, bueno, y si se van a las historias que compartí antes, que les puse como un mapita de la distribución, Tiroptera se extiende como de en el norte, Tortuguero y también en el Caribe, y también del Pacífico Central hacia el sur. Y ahí hay como, ahí están sus poblaciones, ¿verdad? Pero si uno pone, le pone como encima el mapa de los cultivos que hay, los monocultivos, se da cuenta que esa especie, que es una especie especialista, que utiliza un refugio efímero, o sea, que tiene cartón lleno en vulnerabilidad, digamos, si se pierden como sus refugios, pues uno se da cuenta que coincide con las plantaciones de piña y palma, pero que las plantaciones de piña en general, pues tampoco he visto, porque siempre que viajo puedo ver parches en donde hay palma, pero en las plantaciones de piña se pierde todo, se pierde el suelo, se erosiona y ya ahí no queda nada. Entonces, pues es una amenaza latente que está. Entonces, lo que quería era como que también la gente de acá pues tuviera noción de que hay especies muy sensibles que están en peligro porque, bueno, no sé si tenés conocimiento que aquí la piña está arrasando con todo y ahí es todo un tema social, político, de conservación, porque están acabando con todo. Entonces, nada más recordarle como a la gente que no solo esta especie, sino que el recambio de monocultivos, pues obviamente disminuye las oportunidades de encontrar refugio para los murciélagos, sean insectívoros, sean frugívoros, eh, o sea, como que reducen eso y más si ellos tienen que viajar. Entonces se va perdiendo igual así para muchos mamíferos grandes que necesitan pues regiones muy amplias de territorio para moverse. Entonces, para que también tengan como eso en cuenta, hay muchas especies sensibles a estos cambios y parte de pues de esta plática que queríamos era compartir como esas perspectivas. No sé si vos querés agregar como algo así que se me haya ido. No, yo creo que Dijo un montón de cosas, pero ya cubrimos todo y podríamos pasarnos a las preguntas, aunque hace rato leí que había otras preguntas en el live anterior, entonces no sé si se perdieron o... em, había una sobre la ecolocalización, que no me quedó muy clara la pregunta, que mencionaba como si los murciélagos se confundían em, con otros sonidos, ya que, es que me la aprendí como de memoria, ya que los ultrasonidos, bueno, porque también hay otros tipos de sonidos de alta frecuencia que no son producidos por murciélagos, o sea, como otros sonidos que hay, eh, ultrasonidos, si los murciélagos son capaces de detectarlos. Creo que va por ahí la pregunta. Entonces, pues, eh, pienso que, bueno, sí, los murciélagos de hecho les puede perturbar ciertos, igual que nosotros como otros tipos de ruidos, pero también eh, muchas, eh, o sea, muchos otros sonidos de otras especies, como que ellos se confunden como que esta no es mi especie, o sea, como que creo que no se da tanto, sino que ellos reconocen muy bien a sus conespecíficos. Entonces, no sé si iba por ahí, como que si se confundirán con otras especies, o que si uno más bien se confunde al ver, digamos, una llamada, que eso sí pasa, digamos, hay murcis que tienen pulsos de sus vocalizaciones que son muy similares, entonces identificarlos a nivel de especie, pues sí se resulta complicado, sobre todo para los filostómidos, que son los murciélaguitos estos de hoja nasal. Em, no No sé sé si si... alguien tiene alguna pregunta. Eh, Ay, perdón, Duque, Pita, ¿qué? Es amigo tuyo, ¿no? Eh,
Voy a ver si podés como repetirnos las preguntas, pues acá estamos para responderlas. Entonces creo que no hay como, no habría problema, digamos. Sí, bueno, creo que aquí no hay ninguna pregunta en el chat, pero bueno, no sé si quieren hacer alguna por ahí, o si todo quedó así súper claro. Ujú. O si, sí, o de lo que hablamos, como algo que no haya quedado claro, o que les gustaría que lo repitamos, o algo así. eh, pues para eso está este espacio. Y Igual tal bueno, vez ahí repetimos está. esto, ¿no? O lo hacemos un poco más detallado, porque sí nos dimos cuenta que hay muchas cosas por ahí que nos gustaría A ver, compartir, ¿no? ok, aquí ahí ya están las preguntas. Una es, ¿cuál es el comportamiento de los mursis durante el apareamiento? Uf, eso puede variar un montón, porque como vimos son 1400 especies en todo el Ujú, mundo, entonces puede variar. Pero, por ejemplo, hay algunos murciélagos por ejemplo, de estos Sarcopteryx vileniata, perdón, que son vespertilionidas, perdón, ujú. es un embalonúrido. Normalmente cuando uno está hablando de ecolocalización y cómo se comunican los murciélagos, uno siempre corrige, o bueno, tiende uno a corregir cuando alguien dice que los murciélagos cantan en vez de que vocalizan, porque una cosa es cantar, como las aves, y una cosa es vocalizar. Pero resulta que dentro de esta especie, pues ellos sí hacen como un tipo de canciones para, eh, para atraer a las hembras, como a un tipo ahí de cortejo. Em, Esa sería como una, no sé si vos querés responder ahí Eh, las ves o no las ves vos. Ay, sí, sí las veo. Pero sí, igual, o sea, el comportamiento es como un poco más complicado. Es difícil estudiarlo porque, bueno, en los murciélagos que habitan en cuevas, por ejemplo, es difícil de observar, pero sí, dependiendo de la especie hay diferentes características, ¿no? ujú. También Mm, hay especies que tienen, o sea, como que se lamen ciertas partes del cuerpo ujú. y generan como un tipo de costra y eso los hace como así súper olorosos y atractivos. Entonces eso es parte también de cortejos. Em, Aquí hay otra que dice como, ¿hacen nidos? No nidos sé como, si se... em, nidos como, sí, para tener a sus crías ahí. eh, bueno, Para ver, no, no no es recuerdo que... ningún tipo de nido así en específico. Sí, no sé, la palabra nido es un poco extraña. Por lo menos creo Sí, que entre murciélagos sí, no se no. dice que hagan nidos, pero pues igual dependiendo de la especie como que hay diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de leptos, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Las Ujú. diferencias. Chiroptera siempre tiene a la cría consigo. Siempre la anda cargando. Y bueno, una cosa que sí hay que señalar es como que el murci está ahí pegado del pezón de la madre mientras anda en vuelo. O sea, siempre está ahí como sujeto del pezón, digamos, no es como que se cuelga de alguna otra forma. Ya, dale. Sí, pero por ejemplo, en leptos lo que se dice, más que nidos, se dicen guarderías, ¿no? Ujú. Entonces, como son murciélagos que habitan en cuevas y no necesitan tener todo el tiempo a la cría con ellas, lo que hacen es crear como parches de bebés, ¿no? Parches de crías. Entonces, utilizan un sitio específico del refugio, igual que tenga ciertas características, y ahí van dejando a sus crías y hacen así todo un parche de bebés, y eso es lo que llaman como guarderías, y creo que sería lo más parecido a un nido. Sí, y tal vez, bueno, porque supongo que se refería como a una estructura, o sea, como hacer una estructura, pero en este Ándale. caso sería no más comportamental, porque los murciélagos Ujú, tienden, igual en las cuevas, tienden a formar grupos ujú. para mantener el calor, y eso es como que les ayuda muchísimo porque ellos tienden a perder eh, como a, o sea, como a bajar mucho la temperatura por su relación de área superficial volumen que tienen por el hecho de sus alas también.
entonces tienden a perder como mucha la temperatura, entonces siempre están como tratando de estar juntitos, incluso a veces hay colonias, pero no necesariamente son grupos sociales, sino que se unen para ocupar Ujú. un refugio juntos, pero no, entre ellos luego no hay más interacciones. Em, ¿Qué dice la otra? También pregunta, ¿los bebés cuánto tardan en aprender a volar? Ok. Bueno, en específico, pues eso va a variar, ¿verdad? Dependiendo de la especie, pero em, por ejemplo, creo que es más o menos una generalidad en Mursis que cuando las crías empiezan o sea, empiezan a crecer, ¿verdad? Se amamantan y ya están como listos para el vuelo. Ujú. Eh, Puede variar, digamos, en Chiroptera, eh, ya cuando tienen, después de, o sea, las amamantan las madres como por 4 meses, duran bastante tiempo ahí con la madre y ya después ellos alcanzan, después de ese tiempo, empiezan a aprender a volar. Pero es curioso porque el peso que tienen, digamos, en relación al de los adultos, digamos, para aprender a volar, es tardío, digamos, como que el antebrazo de las alas, el antebrazo les crece lo suficiente como un adulto, pero el peso es tardío. Y eso se cree que es porque les ayuda, digamos, a ser un poco más livianos eh, para aprender a volar y como que modular su peso y ya después alcanzan como el peso para el vuelo. Pero en general depende de, de la especie. Hay bichos que pues tienen 2 ciclos, digamos, de crías al año, entonces pues tienden a como ser como más rápidos. Hay otros que duran como mucho más tiempo, como Chiroptera que dura bastante con su cría. Eh, pues no sé Sí, si... creo que es más o menos igual, o sea, unos 3, 4 meses, pues lo que tardan en aprender a volar y también esa es otra clasificación, ¿no? De cómo las crías, ¿no? Tienen su clasificación y Ujú, ¿cómo está esa palabra? Pero así les dicen volantines cuando ujú, están aprendiendo a volar. Entonces están ahí como dentro del refugio y ya cuando realmente están listos para el vuelo y para la migración, porque por ejemplo el leptonictiris pues tiene que migrar de regreso, ya son adultos, ¿no? Pero sí son más o menos como 3, 4 meses. ujú. A Este, ver, no sé si nos puede decir Duque, ay, si le contestamos como las preguntas bien, o sea, si era como o si quedó alguna duda por ahí. este, aquí había otra Otra, pregunta que dice, ¿por qué se sabe tan poco de los machos de laptops? ¿Se ha hecho algún estudio con ellos? Pues no es nada más Leptonicteris, ¿no? Son varias especies en las que pasa el mismo fenómeno, o sea que todas las hembras como necesitan requerimientos tan específicos para el desarrollo del embrión, o sea, se mantienen juntas o hacen como la misma migración o buscan el mismo refugio que les brinda estas características, pero los machos no tienen estos requerimientos, pues ellos no están desarrollando, no están preñados, no están desarrollando ningún embrión, no están haciendo este gasto energético, entonces no necesitan refugios tan específicos y están como que esparcidos por ahí y por eso es difícil encontrarlos. O sea, un refugio de maternidad de Leptonicteris o de otras especies como Otáridas o, por ejemplo, el Myotis pescador. O sea, son cientos, miles de murciélagos y van a estar en el mismo lugar. Pero los machos, como no necesitan esos requerimientos, van a estar por ahí esparcidos y es difícil encontrar refugios que nos vayan a brindar como la información necesaria, ¿no? Pero es como una pregunta que está ahí, en varias especies, ¿de dónde están los machos? ujú, ¿Qué hacen los machos? O sea, es algo que sí se preguntan los científicos y que no ha habido ujú. respuesta, ¿no? También sobre eso, digamos, como esas dudas, también es como importante como, eh, digamos, para la gente que no tiene noción, digamos, de cómo se hace el trabajo científico o no está tan, o sea, como tan pendiente y tampoco tiene por qué Ujú. saberlo, digamos. Eh, Realmente estudiar Mursis es, creo que han habido muchos avances, pero también es un poco complicado porque, bueno, uno son especies que son muy móviles, ¿verdad? El hecho de que ellos puedan volar así, pues eso obviamente pone mucho costo, ¿verdad? Como un poco de obstáculos.
Luego también que puede ser un poco caro por el hecho de que si queremos, o sea, estudiarlos indirectamente con equipo ultrasónico, ¿verdad? Que se puede utilizar, que es lo que se trabaja mucho, ¿verdad? Para detección, hacer algunos inventarios de qué especies hay en un sitio cuando no se conoce absolutamente nada, pues se utilizan equipos que pueden ser caros, otros son más baratos, y ahí va como, hay una variedad también. El otro aspecto que es muy importante es el rastreo de murciélagos sigue siendo complicado por el hecho de que no es lo mismo ponerle un transmisor, ¿verdad? A un radiocollar o algo, a un jaguar, que también creo que puede ser bien molesto, a un murciélago, ¿verdad? O sea, como que hay niveles, entonces entre más pequeño, en este caso, más caro es. Sí, Entonces, pues sí, trabajar con murciélagos tiende a ser caro, pero no imposible. Entonces, si les interesa o están estudiando o no sé, están en el cole o están ahí, en, no sé, como con interés, pues también pueden ahí como indagar un poco y también es como para motivar a la gente que vea que, bueno, uno se dedica a esto, pero aún así uno tiene un montón de preguntas, ¿verdad? Entonces las preguntas siempre son válidas, a pesar de que alguien ya las haya contestado, son procesos de todo el mundo, entonces como que esa es la idea de la ciencia, tener como preguntas para compartir y lo más importante es esto, que uno las pueda compartir con el resto y que no se queden ahí como guardadas. No sé qué ibas a decir, perdón, no extendí. no, creo que nada. No sé si quieres que continuamos con las demás preguntas. A ver, no sé si hay aquí o... Sí, a mí me parecen algunas otras. Ay, para ver, es Como, que a mí no sé por qué no los veo. Y bueno, aquí bueno, hay otra que otra vez dice, decirles que muchas gracias a la gente que se ha mantenido y que está ahí como escuchando las preguntas pura vida, a la gente que también se acaba de unir y nos va a escuchar. Em, ¿Cuáles otros hay que no me salen? a ver, dice, ¿la forma de la cola y el uropatagio tiene que ver con los hábitos alimenticios o a qué se debe la variación? Em, sí, o sea, yo creo que todas las características físicas tienen que ver mucho, ¿no? Con sus hábitos. Algunas especies como los insectívoros, por ejemplo, usan la cola o el uropatagio para atrapar a los insectos durante el vuelo, ¿no? Entonces sí cumple su función. No sé si en algunas otras especies también tengan una función tan específica o algo. No sé. Em, bueno, también para los insectívoros y también para los piscívoros, como mencionaba antes, este Noctilio leporhinus, pues tiene un calcar que es sumamente largo, digamos, estas son como, así se ven sus patitas, y este, digamos que es su calcar en realidad, lo vendría siendo un dedo, pero tienen este calcar súper desarrollado, entonces, y está inmerso en el uropatagio, entonces como que ellos pueden Ujú. asegurarse a que se agarra una presa, como ayudarse en eso, y pues también puede servir como un tipo de timón, de vuelo, pero eso es una característica que es bastante, si uno lo ve, pues sí está relacionada con especies eh, que son cazadoras, ¿verdad? Los murciélagos que carecen de cola o tienen una cola muy corta, por ejemplo, los murciélagos que son frugívoros o nectarívoros, eh, pues más bien esa área es como libre y tal vez tiene que ver eso con, precisamente porque no necesitan como esa ayuda porque su enfoque está en en consumir otras presas, entonces no es como tan funcional tal vez tener una cola. Por ejemplo, si uno es un nectarívoro, como una cola ahí que esté mientras están como estáticos Sí, volando, bueno, no estáticos, están ahí como, podrías no flotando. ser tan funcional tener una cola larga. Ujú. ¿Tenés otra por ahí? O? Sí, preguntan, ¿cómo se capturan los musis en campo? Ok, uff, Bueno, empiece usted. mm, bueno, pues es que hay diferentes métodos, o sea, esa es la cosa, ¿no? Dependiendo de lo que estás buscando. Por ejemplo, pues
Podemos hablar del sitio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo la mayoría de las veces he capturado murciélagos o dentro del refugio, dentro de las cuevas, o afuera de las cuevas. Para esto utilizo lo que son las redes de niebla, ¿no? Que también se utilizan en aves. Entonces, pues es una red con dos tubos y, y tienes que buscar exactamente como el mejor sitio para ponerlo, la mejor manera y simplemente esperar a que los murciélagos vuelen y que no detecten la red. Por eso se llama red de niebla, porque es como un hilo muy delgadito, o sea, es un material así muy ligero, muy delgado que no es tan fácil de detectar, ¿no? Y esa es como una manera de atrapar a los murciélagos, simplemente colocando redes de niebla. También se puede hacer con redes de mano, así como las redes entomológicas. Y pues existen diferentes tipos de redes. Estas son las que yo más he utilizado. También he utilizado las de ARPA, pero no estoy tan familiarizada con ellas. No sé si tú utilizas otro método, aparte de la red de Em, niebla. pues lo común en campo, digamos que con el trabajo que es de noche, es utilizar redes de niebla y Ujú. bueno, que son redes que son especiales también para muchis o para aves. No es como que cualquier persona va y va a poner una red y agarrar murciélagos, no hagan eso, porque se les van a morir. Eh, y bueno, el uso de redes de niebla pues también depende de lo que uno ande buscando, de lo que uno ande investigando, pues si son murciélagos que vuelan muy al dosel, Ujú. son murciélagos que vuelan en zonas abiertas, son murciélagos que vuelan dentro del bosque. Es todo un tema el uso de las redes. Pues también he visto que en cuevas se utilizan pues las redes de golpe porque a veces están como ahí como muy cerca y es como fácil. Sí, Eh, igual también como hay diferencias entre esos tipos de redes, ¿no? Hay personas que utilizan redes de mano mucho más grandes dependiendo de la especie, ¿no? ujú, Yo generalmente uso pues normales como de redes entomológicas, ¿no? Pero sí, o sea, es todo un tema y creo que todo cuenta, ¿no? Con todas las características cuentan a la hora de capturar murciélagos, ¿no? Igual es algo que a mí me gusta porque creo que no todas las personas tienen que fijarse, por ejemplo, en el clima. O sea, cuando vas a capturar ujú. murciélagos tienes que fijarte como que en el clima, la hora, la temporada, todo. Y muchas veces vas con toda la intención de capturar murciélagos y simplemente no se puede. O llovió toda la noche y Estas sí, en son muchas realidad o sea, hay como muchos métodos, hay pues eh, hay incluso, digamos, los murciélagos que uno puede buscar en el día. Yo lo que busco son los refugios. Eh, veces. y, y pues uno tiene también como ciertas técnicas de agarrar los bichos, pero en general lo más común es utilizar estas redes de niebla. Y ya solo con las redes de niebla son todo un tema. También hay otras formas con los que sacan a los tienderos, que es como son otras formas que, bueno, yo no he experimentado con esas, entonces eh, no me siento como ahí como tan cómoda comentándolas. Redes Arpata, pues tampoco, no las he usado. Eh, Eh, bueno, por ejemplo, las redes zarpas son cuando estás buscando murciélagos que vuelan un poco más alto o que no estás como cerca del refugio. Entonces, esas son estáticas, o sea, no tienes que hacer nada y simplemente cae el murciélago. O sea, son como unos hilos y abajo hay una bolsita y caen ahí, ¿no? Pero mm, no, las he utilizado poco. Y existen otras que ya, eso sí no las he usado, ¿no? mm, Y bueno, no sé si mm, quieres comentar algo más respecto a la captura, porque ya no hay más preguntas. ya ni me pregunto, ok. Pues tal vez solo comentar eh, que bueno, que cuando uno trabaja también con animales, obviamente uno tiene que ser como súper cuidadoso, ¿verdad? Como que eh, hay mucha gente que trabaja, que está en este momento, pues, trabajando con Mursis y así. Y obviamente eso es un proceso de aprendizaje, entonces si ustedes están interesadas en estudiar o son estudiantes de biología, pues siempre lo más importante es tratar de buscar a alguien que sea profesional en el área, eh, o sea, que esté súper capacitado porque no está trabajando con vidas y no es como
no, o sea, atrapar murciélagos no es como caigan ahí bichos, sino que hay que ser muy responsable. También con las formas en las que uno pone las redes, también mucha gente las deja mucho rato. Yo prefiero, en lo personal, siempre estoy ahí a la par. Entre más rápido saque uno un murciélago, más tranquilo se queda uno con el trabajo que uno está haciendo. Entonces, creo que eso sería como lo que me gustaría comentar. Eh, y no sé si, ay, gracias a la gente que nos saludó. Sí, eh, Vi muchas manitas ahí, muchas gracias por conectarse. Eh, sí. y la gente que preguntó. Y pues no sé si ya como para finalizar, eh, ¿querés decir como algo para sobre la asociación donde trabajas, como no sé, qué planes tienes Ujú. además de, o qué estás haciendo, además de estar haciendo como, bueno, estos trabajos con Lepto, pero ahora que, o sea, como que Sí, quieres hacer. bueno, pues ese fue como un trabajo que hice, ¿no? Con Leptus, pero ahorita estoy desarrollando este proyecto que es Asociación Mujeres y Conservación, que fue, bueno, ahí nos estuviste etiquetando, ¿no? En las historias y pues queremos trabajar con mujeres que estén trabajando en el campo de la conservación y poder como visibilizar su trabajo, crear estas redes de apoyo o networking, redes de trabajo, ¿no? Que nos podamos conocer entre nosotros, especialmente pues en Latinoamérica, ¿no? Y nada, yo creo que pues es todo, nos extendimos más de lo que pensábamos, sí, hay muchos temas por ahí y yo creo que pues vamos a hacer algunos otras actividades después, ¿no? Para seguir hablando de los Mursis y pues nada. Sí, Muchas sí. gracias a todos los que se quedaron a escucharnos hablar de Mursis. Esperamos que hayan aprendido algo. Ok. Y bueno, sí, para finalizar, nada más agradecerle a Steph por decirme que sí, Gracias una por más. invitar. Y entonces, nada, espero que les haya gustado, que si tienen alguna duda o quedó una duda ahí, igual los lives quedan ahí, después vamos a tratar de bajarlos, editarlos, hacerlos como más compactos. Em, y pues que espero les haya servido y cualquier cosa nos escriben a Steph o a mí. Y también, pues nada, esperen la cuarta plática PUM con alguien más. Y si es alguno de los que esté ahí, alguna, pues que se mande, pues aquí está como este perfil para hablar paja un rato. Pura vida y gracias. Chao. Gracias. Bye. Y gracias, Honduras, por conectarse. La gente así, bueno, algo que se me olvidó, ya me he despedido como 30 veces, pero muchas gracias a la gente de Centroamérica que se conectó. Si pueden, compartan esto con pues otros, con sus familias, con la gente que quieran, porque sí tengo como un interés muy especial de que la educación en relación a los murciélagos y la ciencia pues esté como más conectada entre los países centroamericanos. Entonces, qué bueno que se conectaron, muchas gracias. Y bueno, ya, ahí está. Bueno, muchas Chao, pura gracias. vida. Gracias. Bye.